Junta de Gobierno. Felicidades, señor director, y a todo el cuerpo médico de enfermería del instituto. Salió muy bien la junta, un poco larga, y me rezagué unos cuantos minutos, pero me da mucho gusto constatar que el instituto goza de muy buena salud asistencial, académica, en materia de enseñanza y financiera. Así que son buenas noticias. Es un honor estar nuevamente aquí en esta cátedra que honra la memoria de un gran médico, de un gran amigo, de un gran impulsor de este instituto y de la medicina mexicana, que es el doctor Ignacio Chávez Rivera. Qué justo que haya una cátedra aquí que nos permita periódicamente recordarlo en voz alta, porque su legado y su trayectoria lo ameritan, lo justifican cabalmente, y es una manera de dejar constancia que todo eso sigue vigente. Me da mucho gusto saludar a sus hijas y a sus familiares. En esta ocasión he preparado un tema que no necesariamente es muy cardiológico, lo cual está bien, ¿no? Porque de cardiología pues ya los residentes que están entrando aprenderán muchísimo. Los que están saliendo, si es que todavía hay alguno por acá, pues ya deben saber todo, y yo tengo poco que agregar, y en realidad esto es un buen momento para reflexionar sobre temas que son de interés del médico general, porque como decía el maestro Chávez, un médico que no tenga una cultura general no va a poder ser un buen médico, aunque sea un gran técnico en algunas cosas muy puntuales. El médico necesita tener un conocimiento general de las cosas, del mundo, tener un juicio, un punto de vista propio, informado. Sigue siendo una figura con una enorme influencia social, y me da mucho gusto que estas reflexiones las compartamos también con nuestras amigas las enfermeras, nuestras compañeras inseparables, y en este instituto además también que son motivo de gran orgullo por el avance académico que ha tenido el cuerpo de enfermería en el instituto, honrando un legado formidable de quienes han estado en altas responsabilidades en el pasado. Así que me propuse formular en voz alta la pregunta y algunos esbozos de respuesta. ¿Qué hacemos con las drogas? ¿Qué podemos hacer con las drogas? Alguien me decía ahora que veníamos caminando aquí en la entrada, pues nos las fumamos, ¿no? Bueno, esto puede ser una salida, puede haber otras. No voy a decir quién me lo dijo para no ponerlo en entredicho, pero vine acompañado por dos colegas de él, o sea que la opción está entre uno de los dos, ¿no? ¿Qué hacemos con las drogas? ¿Cómo me muevo aquí? Con este. Gracias. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que romper el silencio. Se está rompiendo. En estos últimos 2 o 3 años en México se ha hablado mucho más del tema que en los 30 años previos. Era un tema casi prohibido. Reconocer que las políticas actuales para lidiar con el asunto son insuficientes. Abrir el debate, y creo que esta sesión se debe inscribir en ese contexto de abrir el debate, buscar estrategias alternativas. El problema es grave, como lo vamos a ver, va creciendo, y desde luego de antemano les digo pues que cada quien saque sus conclusiones. No, yo no vengo a convencerlos de nada, vengo a compartir información con ustedes y después me gustará escuchar sus puntos de vista. Yo creo que lo importante es que cada quien tenga un punto de vista, que tenga un punto de vista informado, eso sí, y esa es la responsabilidad de los médicos. El tabú del debate ha sido, creo que porque fundamentalmente el problema de las drogas se identifica mucho con el crimen, y esto es parte de lo que me parece que tenemos que cambiar, salirnos del sistema criminal y meternos al sistema de salud. Mi punto de vista siempre ha sido: el problema de las drogas es ante todo un problema de salud pública, no es ante todo un problema criminal. Claro, hay puntos de interfase, hay puntos en donde ambos sistemas tienen que interactuar, pero fundamentalmente nos toca como médicos defender la perspectiva de la salud
pública y no tanto del sistema judicial. También creo que hay que salir de las posturas a priori que se puedan tener. Cada quien es muy válido que tenga un punto de vista, un juicio, es muy válido, pero es mucho más válido cuando ese punto de vista es resultado de la información, del análisis, de la evidencia científica, de lo que sabemos, de lo que no sabemos, y no nada más de esta parte intuitiva, subjetiva, que puede ser válida, pero que no siempre está informada. Y yo creo que hay que salirnos de las posturas a priori. Para estos temas hay que empezar como cuando quiere uno tratar de encontrar una solución a un viejo problema en la vida de cada uno de nosotros, y a veces la solución es empezar con un hoja en blanco, ¿no? Y decir, vamos a repensar el asunto, en lugar de irnos sobre lo que ya a priori, porque cuando nos quedamos con una postura a priori, habitualmente sesgamos la información y con frecuencia polarizamos la discusión, y si polarizamos la discusión, lo más probable es que ahí nos atoremos, no vamos a llegar a ningún lado, porque la participación social se paraliza. Si esto va a ser motivo de un conflicto, si esto va a ser motivo de una polaridad de la cual no me pueda yo después escapar, lo más probable es que opte por irme por la tangente y no asumir lo que creo que tiene que asumir una sociedad madura, una sociedad democrática, una sociedad abierta, que es discutir estos temas, entrar a la discusión, y creo que debe ser un tema más de la sociedad que de los políticos. A los políticos hay que informarles, qué bueno que ya incorporaron en su discurso la idea de debatir. Ahora vamos a ver, hay que tratar de que le entiendan al tema para que si toman decisiones, como seguramente tomarán, no creo que en el futuro inmediato, pero sí quizá en el curso de los próximos meses o de los próximos años, que sea una decisión informada como quisiéramos todos. El enfoque de salud pública tiene como objetivo fundamentalmente reducir el daño que las drogas le hacen a los individuos. Esa es la clave del asunto, hay que entenderle. Aquí, a diferencia del enfoque criminal que trata de castigar y que es un enfoque punitivo, nosotros lo que necesitamos es reducir el daño de las drogas. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo hacen menos daño? Todas las drogas hacen daño, si no, no serían drogas. No puede haber una droga inocua. Ya no es droga, es otra cosa. No estoy seguro que haya algo realmente inocuo en la vida, pero sí, ciertamente las drogas no son inocuas. Entonces, la pregunta no es, porque a veces se formula mal, ¿no? Bueno, pues si hace daño, no hay que usarla. Bueno, sí, sería lo mejor, nada más que eso no ocurre en una altísima proporción de la vida de todos nosotros, ¿no? Y me incluyo, porque pues a mí, no sé a ustedes, sí me gusta tomarme una copa de vino de vez en cuando, no uso otras drogas, pero sí tomo alcohol, creo que con moderación. Aquí está mi gastroenterólogo entre la audiencia, él sabe que hemos discutido muchas veces, y no tanto por consumo propio, sino en algunos estudios, qué tanto es un consumo moderado y qué tanto es un consumo excesivo, en el caso del alcohol, pero precisamente de eso se trata, de decir, bueno, ¿cómo reducimos el daño? Y no nada más individual. Ya sabemos que las políticas, ahorita vamos a hablar de ellas, que son estrictamente punitivas, pues generan mucho daño, no resuelven el consumo y generan unos daños colaterales de enorme trascendencia, al grado de llegar a afectar, como es el caso de nuestro país, las tasas de mortalidad, la esperanza de vida, por ejemplo, que en el último año, en los últimos 2 años, parece que ha tenido una pequeña disminución en nuestro país, atribuible fundamentalmente a las muertes violentas que, entre otras cosas, genera esta lucha, ¿no? Esta guerra contra las drogas que inició el presidente Nixon hace medio siglo y que, en opinión de muchos de nosotros, es una estrategia equivocada, porque ni se ha reducido el consumo de drogas, al contrario, ha aumentado. Entonces el daño a la salud ha sido mayor, y en esta estrategia que ha sido exclusivamente de declararle la guerra, pues hemos tenido muchísimos daños a las familias, a la sociedad, a las instituciones y a los países.
De manera que lo que estamos tratando es de hacer una reflexión de si esas estrategias no han sido las óptimas, bueno, pues seguramente puede haber otras alternativas o complementarias, y de eso se trata, que la salud aporte al análisis cuáles pueden ser estrategias que reduzcan el daño a la salud de las drogas. Si el objetivo es reducir el daño, entonces tenemos que empezar por diferenciar las sustancias adictivas según el daño que provocan a la salud. No todas las drogas provocan el mismo daño. Entonces partimos de una idea racional de ir punto por punto y decir, bueno, hay sustancias adictivas que producen más daño que otras o daños diferenciados unas de otras, y parecería mucho más sensato una clasificación de drogas en función de los daños a la salud y no una clasificación de drogas que de todas maneras es arbitraria desde la perspectiva estrictamente legal, en donde dice estas son legales y estas son ilegales, ¿no? Que es como la tenemos actualmente. El alcohol y el tabaco son legales, todas las demás son ilegales, ¿no? Y el hecho de que sean legales no quiere decir que no producen daños, y muchos daños, y el hecho de que sean ilegales tampoco quiere decir que produzcan ciertos daños, a lo mejor menos en algunos aspectos que las drogas legales. Entonces, una primera propuesta del verdadero enfoque de salud pública es hagamos una nueva forma de entender, una nueva clasificación de las drogas. Todas necesitan un marco normativo, todas necesitamos de alguna manera acotarlas, pero es más racional hacerlo en función del daño que provocan a la salud. Para poder tener, entonces sí, políticas mucho más eficientes que estén sustentadas en la evidencia científica y en el respeto a los derechos humanos. A mí me parece, a veces escucho a algunos de nuestros legisladores, he platicado mucho con ellos, los veo como que se hacen bolas a veces, ponen demasiadas cosas en el análisis. Yo creo que mientras mantengamos las cosas más simples en nuestro razonamiento, es como el buen razonamiento clínico, ¿no? Consideras muchas variables, pero al final, si eres un buen clínico, te quedas con uno o dos diagnósticos diferenciales y por ahí te mueves, ¿no? Con buena certidumbre. Aquí hay que tener dos grandes referentes: la evidencia científica, lo que sabemos y que también incluye lo que no sabemos, por supuesto, y el respeto a los derechos humanos, que me parece que es un tema fundamental. Derechos para los usuarios y para los no usuarios, derechos para los adictos y para los no adictos, derechos también para quienes tienen que convivir cotidianamente con este gravísimo problema. Y bueno, pues las prioridades son las prioridades que tenemos siempre en medicina. En primer lugar, la prevención, de lo cual hacemos bastante poco; el tratamiento, que también hacemos insuficiente; y la rehabilitación, que no es tampoco nuestro fuerte. Entonces, el enfoque de salud pública tiene otros supuestos, y uno muy importante es que los adictos son enfermos y no son criminales. Y si no estamos de acuerdo en eso, empezamos con problemas, porque yo creo que este tiene que ser el punto a partir del cual se construya todo lo demás. Si aceptamos que un adicto es un enfermo, entonces estamos en una dirección. Si de entrada lo catalogamos con un criminal, entonces nos estamos yendo a otra. Esto no quiere decir que no haya adictos criminales y que no haya criminales adictos, pues sí los puede haber, pero el punto central es que el adicto, por el hecho de ser adicto, no es un criminal, es un enfermo, que puede incurrir en conducta delictiva, ¿sí? Puede incurrir, como también puede incurrir en conducta delictiva quien no es un adicto, y de entrada no es un criminal. Se trata precisamente, si partimos de ese principio, de transformar a estos sujetos de compradores ilegales a pacientes dentro del sistema de salud. Vamos a ayudarlos a que dejen de ser compradores ilegales, porque entonces eso sí los convierte en delincuentes. No el usar la droga, no el estar adictos, pero si toda la droga la tienen que adquirir en el mercado ilegal, entonces están incurriendo. Ahí empezamos a criminalizar a los adictos, empezamos a criminalizar a los usuarios. Entonces el asunto va adquiriendo obviamente niveles de complejidad, obviamente no es un asunto sencillo.
Si fuera sencillo, ya lo hubiéramos resuelto y no, nada de lo que estoy diciendo tendría sentido. A lo mejor de todas maneras no tiene mucho sentido, pero bueno, pienso que puede ser interesante. Un tercer supuesto es que la información y la prevención funcionan mejor que el castigo indiferenciado. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el tabaco. Es decir, las campañas de prevención del tabaco han sido extraordinariamente exitosas. Desde el punto de vista de salud pública, en los últimos 20 años, a mí me han tocado vivir, están muchos colegas, 2 grandes campañas exitosas, realmente exitosas, de estos problemas relativamente, digamos, modernos, más allá de la poliomielitis y todo lo que se resuelve con vacunas, que ha sido muy importante, que han sido la campaña de prevención del tabaquismo y la campaña de prevención del SIDA. Estas 2 han sido realmente muy exitosas. ¿Y qué hicimos con el tabaco? Bueno, pues empezar a informar y desde luego a restringir, ¿no? Claro que hubo una política restrictiva, no punitiva. A mí me tocó, cuando era secretario de Salud, prohibir que se fumara en los aviones. Había un gran temor, vamos a tener una huelga de aerolíneas, vamos a tener un meeting en los aeropuertos. La verdad es que se hizo una gran campaña de información, no pasó nada. Y unos meses después, pues ya dábamos por un hecho que no se fumen los aviones y ya quedó, y no se fumen los aviones y no pasa nada. Es decir, vas metiendo políticas restrictivas, pero vas sobre todo informando. Yo revisé hace unos cuantos días datos del departamento del cirujano general de Estados Unidos para un grupo de edad específico, no recuerdo si son 29 a 34 años o 39 a 44 años. El consumo de tabaco para ese grupo de edad disminuyó, se cayó el 50%. En general ha caído, ¿no? Pero digamos, hay ese grupo de edad en el que en los últimos 15 años se cayó el consumo de tabaco a la mitad. ¿No? Yo creo que es una campaña exitosísima, con información, con prevención. Todo el mundo sabe hoy en día que el tabaco hace mucho daño. Si aún así hay quien quiera retacarse de humo y nicotina, bueno, pues, y es una persona adulta, está en su derecho, con ciertas restricciones, en ciertos lugares, para no afectar los derechos de terceros. Y entonces pues, también respetas esta cosa del libre albedrío, en fin, que pues alguien puede decidir que eso es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Entonces, el marco normativo se desprende del daño que causa la droga, es decir, no se trata de generar un solo marco normativo, sino en función de lo que hace la droga, se genera un marco normativo. Este es el enfoque de salud pública. No es lo mismo usar marihuana que tomar anfetaminas o inyectarse heroína. Entonces no tenemos por qué darles a todas el mismo trato. Las 3 en este momento son ilegales, pero son totalmente diferentes. Y desde luego, bueno, pues ninguna medida aislada es efectiva en la prevención, eso lo saben ustedes. Una sola medida no resuelve, no resuelve. En la prevención necesitamos generar una gama de medidas para que pueda ser efectivo. ¿Cuáles son las políticas vigentes? Bueno, pues la prohibicionista típica de Estados Unidos con su doble estándar, porque Estados Unidos para fines prácticos va hacia la legalización de la marihuana. Digo, es algo irremediable. Ya lo tienen 23 estados con fines, entre comillas, terapéuticos, la mayoría, con fines recreativos 2. Ya el presidente Obama dijo, porque el gran problema es la ley federal lo prohíbe y las leyes estatales lo permiten. A ver, presidente, tenemos una incongruencia jurídica. Aquí tenemos en el auditorio por lo menos a un gran jurista que conozco bien, que es el licenciado Moctezuma, y se estará totalmente de acuerdo en que hay una gran incongruencia jurídica. La ley federal dice una cosa, las leyes estatales dicen otra. ¿Cómo hacen eso compatible? Bueno, el presidente Obama, que es un buen político y muy astuto, dijo, creo que tengo peces más grandotes que pescar que ocuparme de eso, y es una forma de darle la vuelta y decir un poco, esta es una república federada y que los estados vayan haciendo los ajustes legales que consideren, y el gobierno federal
va de alguna manera por la vía de los hechos aceptando que la regulación estatal es la que va predominando y empieza ya a haber cada vez más decisiones que apuntan hacia esa legalización. Por ejemplo, el hecho de que los bancos en Estados Unidos ya acepten transacciones de la venta legal de marihuana en unos estados. Entonces, en Colorado la venta es legal, pero un banco de Colorado ya puede hacer una transferencia de recursos a un banco en otro estado de la Unión con recursos provenientes de la venta de marihuana, que ya no son considerados entonces como recursos ilegales, son recursos legales. Entonces son medidas que se van tomando y que van por la vía de los hechos avanzando hacia esta legalización. Y claro, entonces pues uno queda en una posición complicada estando en México. Es decir, somos el principal socio y el vecino más cercano de un país donde se está legalizando una droga por la cual, por esa misma droga, en este país nos seguimos dando de balazos y nos seguimos matando. Son el tipo de preguntas que hay que formularnos, ¿no? Yo me pregunto si eso está bien. Hay políticas más permisivas como la Unión Europea. Los europeos siempre tienen, será porque son herederos de estas grandes civilizaciones y culturas, pero en estos temas siempre tienen más sabiduría, ¿no? Y entonces se encuentran mecanismos graduales, permisivos, en donde poco a poco se van permitiendo algunas sustancias, algunas dosis en algunos lugares, y luego pues han surgido recientemente las políticas ya muy liberales como Uruguay, ¿no? Y el presidente Mújica se lanza y liberaliza y lo critican muchísimo y tal, y luego lo nombran muchas de las revistas más conservadoras del mundo el personaje del año, ¿no? El Economist, ¿no?, lo nombra el personaje del año, y yo cuando vi ese número del Economist, que es una revista muy conservadora, por supuesto, empezaba diciendo, hay que reconocer que el presidente Mújica tuvo la audacia y las agallas suficientes para ponerle el cascabel al gato, y avanzar a su país en un camino con riesgos, pero hay un reconocimiento finalmente. El problema sigue siendo, en el enfoque de salud, es que al no reducirse la demanda, o sea, al no reducirse el consumo, el negocio y el daño pues siguen creciendo. Y ninguna de las políticas hasta ahora vigentes ha logrado eso que quisiéramos desde la perspectiva de salud, que es reducir la demanda. Déjenme decirles que este tema, en mi caso y en el caso de México, no es nuevo. En 1998, cuando era yo secretario de Salud, convencí al entonces presidente Zedillo que debíamos de llevar el tema a Naciones Unidas, y se hizo un summit, una cumbre sobre drogas, en donde el tema, como dice ahí, originalmente sugerido por México, para revisar estos temas en el seno de Naciones Unidas, y para examinar las estrategias antidrogas. ¿Pero qué pasó? Bueno, pasó que después de que estaba toda la asamblea convocada y estando ya en Nueva York, el día anterior, en una de estas reuniones no programadas del Consejo de Seguridad, sacaron de la agenda el tema y se convirtió entonces en una Asamblea General Extraordinaria de rutina. Y lo sacaron del tema por una iniciativa de los Estados Unidos. De todas maneras, me gusta recordar esto, sobre todo porque quienes no han necesariamente coincidido con mi punto de vista, alguna vez ha dicho, bueno, y de la Fuente ahora que tiene, ¿por qué cuando fue secretario no hizo mayor cosa? Bueno, sí hice o traté, pero como muchas otras cosas en el sector público, uno trata de hacer muchas cosas y solamente puede hacer unas cuantas, otras se van deteniendo. Pero aquí hubo una iniciativa de México que quedó plasmada desde 1998, y yo creo que eventualmente Naciones Unidas va a tener que retomar el tema y va a tener que volver a analizarlo, porque cada vez son más los países que se van saliendo de las convenciones en donde esta postura prohibicionista al 100% pues no se está cumpliendo. Varios países europeos, la mitad de los Estados Unidos, Uruguay, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿cuál es la tendencia del uso de drogas en nuestro país? Estos son datos, me faltan los de 2011, pero no han cambiado mucho. Lo primero que quiero decir es, va a la alza las encuestas nacional de adicciones, que empezamos también en la Secretaría de Salud en aquella época para dimensionar el problema, pues van creciendo con perfiles diferentes. En el norte del país hubo un pico que se ha estabilizado un poco más. En el sur el consumo era menor y ha crecido más en los últimos años, pero no hay duda, en México dejó de ser un país de tránsito y se convirtió en un país de tránsito y de consumo. Bueno, esto era también algo previsible con las políticas vigentes. Complica la situación, por supuesto que la complica, tenemos una ecuación más complicada en México. En estos datos que me facilitó María Elena Medina Mora, aquí del Instituto de Psiquiatría, son datos recientes de un consorcio internacional de 17 países para comparar realmente prevalencias y cifras que sean resultado de la misma metodología. Parte del problema cuando hablamos de las drogas a nivel mundial es que los resultados no son necesariamente comparables porque la metodología no es la misma. Este consorcio tuvo la virtud de estandarizar la metodología y entonces trabajar de manera conjunta, de tal suerte que estos datos de estos 17 países sí son comparables. Y vemos dónde está. Ahora fíjense lo que son las cosas. El país con una prevalencia de por vida más alto es Ucrania, que está ahora tan en boga, ¿no? Pero si ven ustedes, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una política muy prohibicionista, tiene una prevalencia muy alta, y vean, por ejemplo, Holanda, que tiene una política mucho más permisiva, y México, que está en una política prohibicionista, pero que se cumple a medias, pues estamos más cerca de Holanda, por ejemplo, que de Estados Unidos. O sea, algunos países que han tenido políticas más permisivas no necesariamente han incrementado la prevalencia. Cuando vemos el caso específico de la marihuana, bueno, aquí sí vemos nuevamente Estados Unidos muy alto, Holanda aquí sí ha crecido, hay que reconocerlo, tampoco a los niveles de Estados Unidos, y el consumo en México sigue siendo relativamente bajo, digamos, en el bajo si lo comparamos con estos otros países, ¿no? Ciertamente es una incidencia acumulada que ha venido creciendo con el tiempo. Decir que no es un error. Esta es una discusión que yo he tenido muchas veces en público y en privado con mi amigo Jorge Castañeda, por ejemplo, que sostiene que no ha crecido en México el consumo. Sí, sí ha crecido. Ahí están los datos. Quizá no a proporciones alarmantes, lo cual es bueno, pero sí ha crecido. Aquí vemos a los 15 y a los 21 años de edad cómo queda la incidencia acumulada del uso de marihuana y bueno, pues está inclusive más alto en la edad más baja, es decir, los consumidores de 15 años en México son proporcionalmente más que los de 21, lo cual también es preocupante. Quiere decir que no solo está aumentando el consumo, sino que está ocurriendo a edades cada vez más jóvenes. No podemos estar de acuerdo con esto. Esto es preocupante, porque sabemos que todas las drogas, cuando el sistema nervioso central está en proceso de maduración, pues tienen mucho mayores efectos a la salud, que es nuestro tema, que en un sistema nervioso ya maduro, en donde también tienen efectos en el mismo, pero de una dimensión menor. Por eso, un principio que yo pienso que debe ser absolutamente categórico es el de prohibir todas las drogas en menores de 18 años, las legales y las ilegales. Ahí creo que esta debe ser una posición médica de salud muy bien sustentada. ¿Por qué? Porque mientras el sistema nervioso todavía está en un proceso de mayor plasticidad, los efectos conocidos son mayores. Este es el caso de cocaína, por ejemplo. Vean ustedes, a mí me preocupa más, a pesar de que todavía la incidencia acumulada es baja, el consumo de cocaína sí ha crecido proporcionalmente más en México que el de marihuana. Por cada usuario de cocaína que había en la primera encuesta que realizamos,
que fue en 96, me parece, o en 95, por cada usuario que había en aquella época, hoy hay 8. Es decir, aquí sí subió el asunto. Y luego, bueno, pues desde luego, esta diferencia importante entre abuso y dependencia, tenemos un perfil muy parecido al de Colombia, que es un país también muy productor de drogas y desde luego con tasas mucho menores de abuso y dependencia que los Estados Unidos. Pero el tema que no podemos evadir cuando hablamos de esto es el del alcohol. Fíjense ustedes, o sea, esta gráfica es muy interesante, porque si comparamos la edad de inicio del consumo de alcohol con el consumo de muchas otras drogas, vemos en el extremo derecho de la gráfica, en su extremo derecho, que cuando se empieza a consumir alcohol antes de los 10 años, el consumo de otras drogas es mucho mayor. Y cuando alguien no bebe, por lo menos hasta llegar a los 18 años, el consumo de otras drogas es mucho menor. Es decir, el alcohol juega un papel. Así se dice mucho a veces que la marihuana es una puerta de entrada para otras drogas. Ahorita vamos a ver la evidencia que hay sobre eso o que no hay, pero se dice menos sobre la idea de que el alcohol es la verdadera puerta de entrada. La verdadera puerta de entrada para otras drogas, incluido el tabaco, incluido los alucinógenos, incluido la marihuana, el crack, los inhalables, es el alcohol. Y resulta difícil de creer que pueda haber ya detección relativamente importante de consumo de alcohol antes de los 10 años. Parecería que esto no ocurre, pero sí ocurre. Ahora, estos datos son muy interesantes porque aunque ya tienen algún tiempo, nadie los ha refutado. Y se refieren precisamente a la idea de que, bueno, el consumo de marihuana puede no ser tan malo, pero lo que pasa es que quien fuma marihuana después acaba en otras drogas, ¿no? Estos son de estos comentarios que suenan como que son lógicos, pero acuérdense que la ciencia es característica porque echa por tierra la lógica del sentido común, ¿no? Esta que prevalece mucho. A ver, ¿realmente hay evidencia? Pues la verdad de las cosas es que no hay evidencia. Es decir, la mayoría de los usuarios de drogas duras, como pueden ser cocaína y heroína, como ven ustedes aquí, sí han fumado marihuana, pero no hay ninguna evidencia de que el proceso a la inversa se esté dando, ¿no? Quienes usan cocaína, quienes usan marihuana, han usado cocaína en un 6% más de 25 veces en su vida. Es decir, es una proporción realmente baja. Y 2% de heroína, ¿no? Entonces, sí es frecuente que quienes usen drogas duras también usen marihuana, pero no hay ninguna evidencia de que lo opuesto sea cierto. Ahora fíjense, las drogas como problema de salud realmente las empezamos a considerar hasta los años 50 del siglo pasado. Yo no sé por qué se me han desacomodado aquí un poco los renglones de estas diapositivas. Hay dos opciones. Una es que las estuve terminando anoche y estaba ya cansado y me quedaron un poco mal. Y otra es que se desacomodaron con el programa de aquí de la computadora. Cualquiera de las dos las pueden ser válidas. Pero bueno, se lee, no importa. El señor Jelinek fue hasta 1954. Fíjense ustedes, hasta 1954, cuando Jelinek dice, oigan, no espérense, los alcohólicos no son gente, ¿cómo le llamaban allá? Digamos, moralmente dañada o espiritualmente dañada. Los alcohólicos son enfermos. Y todo esto había ocurrido por la prohibición. La prohibición había etiquetado a todos los consumidores de alcohol como contrabandistas, como delincuentes, y los médicos nos hicimos a un lado. Y fue hasta que el señor Jelinek dice, estamos frente a una enfermedad. El diagnóstico de alcoholismo no existía en la clasificación internacional de enfermedades antes de 1950. No existía. No existía en el DSM-1 en aquella época, el de los trastornos psiquiátricos. Entonces, porque la prohibición lo saca de la medicina.
que es, creo yo, algo que nos está pasando con las drogas, que hay que aprender de la historia. Es decir, tú lo tienes en el sistema criminal y lo sacas de la medicina. Y que lidien los abogados, y que lidien los criminales, y que lidien los que lavan dinero, y que lidien los contrabandistas, y que lidien todos ellos, ¿no? Y los médicos nos hacíamos a un lado. Y entonces, ¿por qué? Pues porque habían estos estigmas moralistas, ¿no? De debilidad, de generación espiritual, era lo que estaba yo buscando. Se decía en los Estados Unidos, en esta cosa ahí, muy calvinista, muy, ¿no? Puritana, que los que eran alcohólicos, los pobres alcohólicos, eran unos degenerados espirituales. Pues, en realidad eran unos pobres enfermos que se habían vuelto dependientes y que lo que necesitaban pues, era un tratamiento, y que vieran cómo estaba su hígado, y que vieran cómo estaban sus niveles de ansiedad y de depresión, y su entorno familiar, y su crisis laboral, y todo lo que conlleva el alcoholismo, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho mejor disposición de la sociedad de aceptar los programas cuando se ven desde la perspectiva de la salud. No es lo mismo llegar con una gente que tiene un problema de alcohol para decirle, oiga, yo creo que usted está enfermo y le podemos ayudar, a decirle usted es un degenerado espiritual, ¿no? O un delincuente, ¿no? Pues es lo que estamos, pero es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo con otras drogas, decirles, ustedes son unos criminales, son unos degenerados, son unos delincuentes, en lugar de decirles, oiga, usted tiene un problema de adicción complicado, severo, no sé si lo puedo ayudar, pero voy a tratar de ayudarlo. Y si todo el dinero que tenemos en las cárceles y en persecución de estas gentes lo metiéramos al sistema de salud y generáramos programas de prevención y verdaderos programas de tratamiento y mejores programas de rehabilitación, yo creo que tendríamos más éxito, ¿no? Y es nada más, pues, bueno, cambiar el paradigma y utilizar los recursos de un lado a otro. Hay que reconocer que los efectos de las drogas en la salud no son homogéneos, que hay grandes variaciones, todo esto es muy importante, que los patrones de consumo también varían, ya hablamos un poco sobre la edad, no me meto porque es muy largo el contexto sociocultural, pero evidentemente importa, y aunque es difícil generalizar, todas las drogas tienen un potencial para producir adicción, nada más que este riesgo no es igual. Fíjense ustedes, por ejemplo, si alguien fuma marihuana, el riesgo de volverse adicto es del 9%. Este es el factor de riesgo a lo largo de la vida. Si alguien usa anfetaminas, el riesgo aumenta a 11%. Si alguien usa alcohol, el riesgo ya se va al 15%. Si alguien usa cocaína, pues ya estamos en 17%. Si alguien usa heroína, ya nos vamos al 23%. Pero si alguien fuma, ya estamos en el 32%. Entonces, hay que empezar por analizar la evidencia científica, es decir, el riesgo de volverte dependiente varía de una droga a otra. Y esto me parece que desde cualquier perspectiva, pues hace una gran diferencia. Entonces, tenemos la que más dependencia genera de todas las drogas que conocemos, es una droga legal, que se llama el tabaco. Y la que menos dependencia genera es una droga ilegal, que se llama marihuana. O sea, ustedes díganme si la clasificación entre legales e ilegales pues, les hace que tiene algún sentido. Yo creo que es una forma muy arbitraria. Ya sabíamos, desde hace muchos años, aquí hubo un farmacólogo en México, discípulo del maestro Méndez, por cierto, de don Rafael, que fue jefe de Farma aquí en el instituto muchos años, jefe de investigación y una gente extraordinaria, encantadora. Un alumno de él, Julián Villarreal, hizo su tesis doctoral por allá en los 60s o 70s. En esa época era un experimento muy rudimentario. Él hizo su doctorado en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, pero un estudio muy clásico, porque a un grupo de changos, trabajaban con modelos animales de dependencia, los tenían con un catéter y les administraban drogas diversas. Todavía no se identificaban los receptores, ni se tenía todo este conocimiento que hoy se tiene.
y los iban volviendo dependientes, y entonces condicionaban a los changos para ver cuántos palancazos tenían que dar en la jaula para recibir su siguiente dosis, ¿no?, de cocaína, de heroína, de nicotina. Y desde entonces los trabajos de Villarreal, y me acuerdo cuando Julián participaba en algunos congresos de farmacología que decía, la droga más adictiva es la nicotina, todo el mundo estaba fumando, ¿no?, en los auditorios, en aquella época, pues obviamente no era lo más popular, la gente se reía de él, y decía, es que mis changos estaban dispuestos a pagar hasta, no sé, 14,000 palancazos por una dosis de nicotina, ¿no?, y solamente estaban dispuestos a pagar 850 por una dosis de alguna otra droga, ¿no? Y entonces ese era su argumento, tenía razón, ¿no? Obviamente eran experimentos que estaban bien hechos, porque los resultados fueron correctos, pero como todo el mundo fumaba, en esa época, pues el tema no parecía importar demasiado. Bueno, vamos un poco a la cannabis. ¿Hay efectos agudos frecuentes? Sí hay. Los más frecuentes son la ansiedad, puede producir síntomas psicóticos en algunos casos a dosis muy altas, es cierto, y accidentes de tránsito. Entonces son, digamos, si alguien se fuma unos churritos de marihuana, lo más probable es que pueda experimentar, si experimenta alguno de este tipo de problemas. Si le entró muy duro, cuidado, si es principiante puede tener un cuadro psicótico complicado, pero es muy probable que desarrolle un cuadro de ansiedad, y si se pone a manejar, pues obviamente el riesgo de que tenga un accidente es mayor. Bueno, pues así como si bebe no maneje, pues si fuma mota no maneje, ¿no? Porque el riesgo es que va a chocar, es un riesgo mayor. Los efectos crónicos, bueno, ya decíamos, la etapa más crítica es la adolescencia, ¿no? Ya lo dijimos, ahí sí yo creo que hay que ser muy categóricos. En los adictos, los efectos crónicos son más frecuentes, son estas alteraciones neurocognitivas, ¿no?, que sí están documentadas, que sí es real, hay cambios en los receptores en el hipocampo y en la corteza prefrontal, esto lo explica muy bien. Ustedes saben que tenemos, no me voy a meter, no me da tiempo, así como producimos nuestras endorfinas, producimos nuestros propios cannabinoides, ¿no?, que es otra parte muy interesante, ¿no? O sea, porque ¿por qué el organismo humano produce estas sustancias? ¿Por qué las producimos? ¿Por qué producimos endorfinas que se parecen a la morfina? ¿Por qué producimos endocannabinoides que se parecen al tetrahidrocannabinol? Pues porque afectan directamente los centros del placer, porque todos tenemos centros del placer que cuando están fundamentalmente ligados al sistema dopaminérgico, y cuando el sistema dopaminérgico se activa, pues experimentamos placer, no nada más un tipo de placer, sino muchos tipos de placeres, ¿no? Placer sexual, desde luego, pero también placeres de otro tipo. Cuando nos va bien en algo, nos da mucho gusto, si uno de nuestros hijos juega fútbol y mete gol y nos da mucho gusto, estamos activando nuestro sistema dopaminérgico. Y estas sustancias que producimos internamente, que se parecen a algunas drogas, actúan específicamente sobre esos centros. Entonces, pues es un problema, digamos, connatural a la naturaleza humana. Si alguien dice, es que lo mejor es que nunca nadie use drogas, pues sí, sería lo mejor, pero habría que diseñar un ser humano diferente, sin ese sistema dopaminérgico, porque mientras tengamos ese sistema dopaminérgico, y sobre todo en el hipotálamo, pues vamos a estar produciendo sustancias que activan nuestro centro de placer, y algunas veces las vamos a encontrar externamente en drogas. Pero puede haber cambios neurocognitivos, se asocia a un pobre desempeño escolar, se asocia a síntomas psicóticos, sobre todo en dosis altas y durante mucho tiempo. Vamos a ver por qué me está repitiendo. Aquí está. Ahora, cannabis y esquizofrenia. Bueno, se ha observado que puede haber un riesgo mayor, pero ahorita les voy a enseñar datos de un estudio muy reciente, cuando el consumo se inicia en edades tempranas, cuando se usan dosis muy altas,
cuando se consume diariamente por tiempo prolongado, pero no se ha demostrado una relación de causa y efecto. No hay ninguna evidencia de que el uso de cannabis per se genere esquizofrenia. De hecho, la mejor prueba la tenemos en los mismos experimentos naturalistas, como les llaman algunos, es decir, el consumo de cannabis ha aumentado de manera potencial en el mundo en los últimos 30 años y la incidencia de esquizofrenia se ha mantenido estable, es decir, no ha aumentado. Entonces, si la cannabis estuviera produciendo esquizofrenia, con el aumento que ha habido, pues estaríamos viendo reflejado en que tendría que haber una mayor incidencia de esquizofrenia, y la verdad es que no lo ha habido, ¿no? Entonces, bueno, hay este riesgo mayor cuando se dan estas condiciones que ya les dije, pero hace muy poco, a finales del año pasado, un grupo muy sólido de Harvard publicó en Schizophrenia Research, que es una revista muy sólida, un estudio precisamente con este título, ¿no? La marihuana no causa esquizofrenia. Y lo que hicieron estos investigadores de Harvard es un gran estudio, claro, hay que reproducirlo en otros lados, como es la ciencia, pero el estudio está muy bien hecho porque mediante un análisis estadístico muy sofisticado, en donde hicieron un análisis multivariado y luego metieron un análisis de clústeres y lograron lo que se tiene que hacer en los estudios de salud pública, lograron discriminar factores de riesgo y se quedaron, obviamente, encontraron que aquellos que tenían un mayor riesgo de esquizofrenia por historia familiar eran los usuarios de marihuana que hacían esquizofrenia. Quienes no tenían esta historia familiar documentada, consumiendo las mismas dosis, el estudio está muy bien hecho, creo que aclara una de las preocupaciones que todos teníamos, por supuesto, que ya estos estudios naturalistas habían venido apuntando. No hay una relación de causa y efecto, no la hay. Riesgo de accidentes de tránsito, bueno, ya les dije, pues el efecto de la cannabis te aumenta 2 o 3 veces el riesgo de que tengas un accidente de tránsito. El riesgo del alcohol te lo aumenta entre 5 y 15 veces. Esos son los datos estadísticos. Otra vez, moraleja, si fumas o bebes, no manejes, que manejen otros, ¿no? Accidentes fatales con toxicología positiva, con cannabis 2.5%, con alcohol 29%. Es decir, de los accidentes fatales de tránsito que resultan positivos a los estudios toxicológicos, 1 de cada 3 trae alcohol. Y solamente el 2.5% trae cannabis. Bueno, entonces sí hay un riesgo, pero otra vez, aquí lo que vemos es que hay un riesgo, esto ya se atoró aquí, ahora sí, hay un riesgo mayor con una droga legal que con una droga ilegal. Muertes violentas, este es un estudio muy interesante que se hizo en el CEMEFO en 2012. Todos los que llegan al CEMEFO, por la razón que sea, son muertes violentas, ustedes saben. Entonces, un primer análisis, los que tienen estudios toxicológicos positivos, y ese es el grupo de estudio. Los que llegan con estudios toxicológicos negativos, los cuerpos, esos no se estudiaron. Estos con estudios toxicológicos positivos, ¿qué tenían? 77% alcohol, 7.7% tranquilizantes, 7.4% cannabis. Es decir, bueno, pues quienes están llegando al servicio médico forense, fundamentalmente, y que ingirieron alguna sustancia detectable, son gente que consumió alcohol, sobre todo en una proporción mucho mayor. Tranquilizantes, cannabis, cocaína, sí se presentan, pero con menor frecuencia. Aquí me lo da de doble hasta de triple aquí. Creo que no fui yo, creo que es el sistema. Vamos a ver, ahora sí. Ingreso a urgencias en hospitales del DF. Este es otro estudio reciente que alguno de mis estudiantes estuvo haciendo como parte de su tesis de maestría. Otra vez, todos los que llegan a urgencias en hospitales del DF con estudios toxicológicos positivos, por la razón que sea,
Los que tienen estudios toxicológicos positivos que llegan a urgencia, el 68% es con alcohol, el 10% es con cannabis. Los que ingresan específicamente por traumatismos, 67% accidentes y 33% otras lesiones. De los que ingresan por accidente, 80% traen alcohol y por otras lesiones el 73% traen alcohol. Es decir, prácticamente todos los que están, fíjense qué importante es, casi todos los que están ingresando en esta serie, en este momento dado de tiempo, a hospitales, a urgencias por traumatismos, traen alcohol, ¿no? Droga legal. Vamos a ver. Sigue. Ya es de 3 por 1 hora, sí debe de salir. No, ahora sí. Drogas y población penitenciaria. Esto también son datos del CIDE, datos muy interesantes. O sea, ¿qué estamos haciendo mientras prevalece el sistema criminal y no el de salud pública? Fíjense ustedes, 2 de cada 3 reclusos en los centros federales de rehabilitación social, 2 de cada 3 están ahí por delitos contra la salud. Pero cuando vemos solamente la población femenina, el 80% de las mujeres que están en estos centros de readaptación social están ahí por delitos contra la salud, eso dice el expediente, ¿no? El estudio está hecho en expedientes. ¿Qué sustancia estuvo involucrada? Es decir, están ahí por posesión de 59% marihuana, 27% cocaína, 11% anfetaminas, 3.5% heroína. Es decir, tenemos nuestras cárceles repletas de gente que está ahí por posesión de marihuana. Los estamos metiendo a la cárcel, los estamos criminalizando por poseer marihuana. La mayoría de ellos, por cierto, no tenían antecedentes penales. Es decir, la primera vez que iban a una cárcel es porque los agarraron con marihuana y no tenían antecedentes penales. Van a pagar una pena de entre 9 meses y 3 años. Pues lo que estamos haciendo es becándolos para que tengan un doctorado en conducta criminal, ¿no? Cuando salgan, no tenían antecedentes, pero ya los metimos a la cárcel. Cuando salgan de ahí, ¿dónde van a estar? ¿Qué van a hacer después de purgar esa pena? Y a la mayoría de ellos nunca nadie los atendió desde el punto de vista médico. Es decir, tenemos todo el peso del problema en manos del sistema criminal. Y a mí me parece que esto es lo que no tiene una justificación científica, no tiene una justificación técnica, y no está dando resultados, además, porque si estuviera dando resultados, dirían, bueno, de la fuente está bien, no está basada en la evidencia científica, pero fíjate tú cómo hemos disminuido nuestras tasas de consumo, fíjate tú cómo va, bueno, entonces dirías tú, bueno, pues, en fin, está funcionando. El problema es que no hay evidencia científica y tampoco está funcionando. Ahora, el tamaño del estimado del mercado es muy importante porque la cannabis, que es barata en el mercado, pero por el volumen, se constituye en una fuente muy importante del mercado ilegal de drogas. Entonces, si tú tienes una estrategia que deje de considerar a los usuarios como criminales, que se regule la venta de esta sustancia, le estás quitando al crimen organizado una parte muy importante de sus ganancias, pero además le estás quitando una parte muy importante de su base social, que son, pues, no necesariamente los delincuentes. Su base social no son estos sujetos que mueren 2 veces porque los matan en 2010 y luego los vuelven a matar en 2000, ¿no? La base social del crimen organizado son los jóvenes,
Los jóvenes que consumen drogas, algunos trafican con drogas, ¿no? Y si ustedes se han fijado, yo en ningún momento me he referido a los traficantes, me he referido siempre a los consumidores. Si hay un consumidor que trafica, se convierte en traficante, todo el peso de la ley a los traficantes. Pero si hay un consumidor que no trafica, que él decide en su mayoría de edad que este fin de semana va a tener una cena con sus amigos y en lugar de ir a comprar unas botellas de vino, quiere ir a comprar unos churritos de marihuana para fumárselos en su casa con sus amigos. Sí, bueno, yo creo que eso no es un delito, no está bien. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no quisiera que mis hijos incurrieran en esa conducta, no quisiera que mis nietos incurrieran en esa conducta, pero no creo que sea un delito. Ese es el punto. No veo dónde está el cuerpo del delito en hacerlo, ¿no? Nosotros también podemos tener una cena el sábado y lo que hacemos es que vamos a comprar unas botellas de vino, ¿verdad? Y eso no es delito. Y ojalá las tomemos con moderación, ¿no? Y que no les demos de beber a los menores de edad, pero eso no es delito, porque lo otro sí es delito. Bueno, ¿por qué hay que enfocarse más en reducir la demanda que en castigar a los usuarios? Pues porque mientras haya demanda habrá oferta, esto es pues muy sencillo. ¿Hay alguna droga inocua? Por supuesto que no, todas hacen daño. ¿Ha aumentado el consumo de drogas en México? Por supuesto que sí, ya les mostré las notas. ¿Es la marihuana una droga de entrada? No hay ninguna evidencia de que sea una droga de entrada. ¿Qué sugiero? Examinemos el problema desde una perspectiva más justa, más objetiva, reconozcamos que el enfoque prevaleciente es poco eficaz, despojémonos de prejuicios. El asunto está engranado en la estructura misma de la sociedad y en la naturaleza de la esencia del ser humano. No lo veamos como prejuicios, haríamos tanto como volver a la época previa de Jelinek, a la que los enfermos se le decían que eran unos degenerados espirituales. Pues no, ¿por qué el prejuicio? Alguien usa una droga, si es adicto, no hay duda, es un enfermo. Si no es adicto y es un usuario, hay que hacerlo consciente de los riesgos que implica, de las consecuencias que tiene su conducta y tratar de alentar un estilo de vida más sano. Y cuando lo hacemos bien, como ha sido el caso del tabaco, podemos avanzar más que cuando simplemente nos vamos por la idea de castigar, meter a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que diferenciar a ambas vertientes, cada una tiene sus objetivos y sus métodos, no es un asunto ideológico, aquí no se trata de ser de izquierda o de derecha, no es un asunto moral, no es asunto de buenos o de malos, sino hay que buscar estrategias alternativas, estrategias complementarias, hay que hacerlo a nivel nacional y a nivel internacional, y como decía recientemente Vargas Llosa, si estas sumas extraordinarias se emplearan en la prevención con una información mucho más inteligente, pues probablemente se tendrían beneficios más pronto. Y bueno, cito a Vargas Llosa porque pues junto con él son muchos los intelectuales, los ideólogos, la gente que ha pensado en nuestro tiempo. Uno no puede pensar nuestro tiempo sin el problema de las drogas. Entonces todos los pensadores de nuestro tiempo obviamente han tocado el tema de las drogas, y yo concluiría aquí leyendo unas líneas que escribí anoche, y estas sí no están desalineadas, pero que me parece que pueden ser importantes. Y dice así: el abordaje del problema del consumo de marihuana desde la perspectiva de salud pública se sustenta en los supuestos siguientes, y son 6 supuestos, nada más. 1. La marihuana es una droga y por lo tanto no es inocua. Su uso produce diversos efectos en la salud. Algunos de ellos son nocivos, otros en cambio pueden no necesariamente serlo. Ya no pude hablar en aras de tiempo del potencial terapéutico que puede tener algunos de los derivados de la marihuana. 2. En tanto que su uso conlleva riesgos para la salud, debe estar estrictamente prohibido en menores de edad,
y debidamente regulado para el uso personal de los mayores de edad, debidamente regulado, que tienen derecho a consumirla si así lo deciden, tal y como ocurre con el alcohol y el tabaco. 3. En tanto que tiene potencialmente efectos que pueden ser benéficos, debe permitirse la investigación científica por las instancias competentes y con las debidas autorizaciones para esclarecer con el mayor rigor científico posible su uso potencial con fines terapéuticos. 4. Consumir marihuana no es un delito. En consecuencia, poseer una cantidad limitada para el uso personal tampoco debe constituir un delito. El equivalente a una onza, 28 gramos, ha sido la medida convencionalmente aceptada con fines para uso personal. 28 gramos, lo que ocurre es, ¿por qué 28 gramos? Bueno, porque es una onza. ¿Y por qué una onza? Porque esto comercialmente no le representa a nadie. Es decir, un narcomenudista no trae una onza, ¿no? Trae muchos kilos. Entonces, el punto es, si alguien lo pescan con una onza en algún lado, pues no se lo lleven a la cárcel, ya están llenas las cárceles de esos, ¿no? Lleven lo mejor al sistema de salud, que se evalúe en el sistema de salud, que veamos si es un adicto, cómo lo tratamos, cómo lo rehabilitamos. 5. Quienes desarrollen adicción, 1 de cada 10 usuarios aproximadamente, tiene derecho a ser tratado como enfermo. Debe haber más y mejores programas de prevención, tratamiento y rehabilitación. Cualquier cambio, 6 y última, cualquier cambio en el marco regulatorio del uso de la marihuana desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva de la salud pública, debe ir acompañado de una vigorosa campaña de información y de educación dirigida sobre todo a los jóvenes. Yo creo que son 6 supuestos fundamentales. Como ven ustedes, no se trata de promover su uso indiscriminado, no se trata de decir que no hace daño, no se trata de salir aquí diciendo de la fuente dice que hay que, no, lo veo con enormes restricciones, pero creo que a la luz del fracaso que ha tenido la estrategia que hasta ahora hemos seguido en todos los ámbitos, es el momento de, con cuidado, con cautela, con inteligencia, experimentar alguna estrategia alternativa o complementaria. Yo creo que tenemos como sociedad menos que perder de lo que a veces imaginamos y quizá más que ganar. De todas maneras, no es una solución mágica, ni mucho menos, ni siquiera una propuesta que tenga la certeza de que sea exitosa, pero sí por lo menos nos saca de la parálisis en la que estamos y nos permite, como una sociedad inteligente, mejor educada, madura, tratar de encontrar cómo podemos lidiar mejor con las drogas, que era el tema que se trataba de presentarles a ustedes esta tarde. Muchas gracias. Doctor Guadalajara, señor director, ¿hay tiempo para alguna pregunta? ¿Se acabó? Lo que ustedes digan, yo estoy a sus órdenes. El tema es un tema controvertido, pero es un tema muy interesante. Yo pensaría que si nos das oportunidad, que hubiera comentarios y preguntas. Con mucho gusto. Gracias. Doctor de la Gente, tengo dos inquietudes importantes. Quisiera conocer tu opinión al respecto. Una de ellas es que la legalización de las drogas y su control y obviamente la permisión del uso de ellas, tengo la impresión de que va a aumentar la criminalidad al revés de como piensan algunas personas, porque los criminales están ahí, son perversos, los que les interesa es obtener dinero sin trabajar y lo hacen de la manera que mejor pueden. Entonces, si las drogas se legalizan, los secuestros van a aumentar a la actuación porque hay manera de seguir delinquiendo y obteniendo dinero deshonesto.
Me gustaría su posición al respecto. Y la otra cosa que me preocupa es que el hombre ha fumado tabaco a través de todos los años, y es hasta ahora que la medicina científica demuestra que es una de las drogas más nocivas que existe, el tabaco. Pero esto tiene muy poco tiempo. Tenemos escasos 40 años de saber el daño que hace el tabaco. ¿Qué hay que esperar otros 40 para ver si la marihuana es igual? No en cuanto a sus efectos psicológicos, sino a la inhalación de un producto cuyo que no sabemos cuál va a ser el efecto sobre la alteraciones respiratorias. Cómo no, con mucho gusto. Primero, yo le diría, hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de la legalización. Traté yo de serlo a lo largo de mi exposición, porque decir es que legalizarla, a ver, ¿qué queremos decir con legalizar? Que cada quien fume lo que quiera, a la hora que quiera, en el lugar que quiera, donde quiera. Pues por supuesto que no está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, generemos un marco normativo y legal acorde al daño a la salud que generan, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, porque claro, si tú planteas, y que son, digamos, algunos esquemas tramposos que han usado, y hacemos una encuesta, ¿usted está de acuerdo con que se legalicen las drogas? Y no explicamos qué quiere decir legalizarla, me voy a decir que no. Si a mí me pregunta, ¿usted está de acuerdo en que cada quien use la droga que quiera? Pues por supuesto que no. Entonces, cuidado con la semántica, porque conlleva un sesgo y conlleva a veces un prejuicio. No caigamos en ese, digamos, en ese sofisma. Segundo, sobre los daños, pues yo creo que están muy bien conocidos. Yo no veo por qué, no sé desde cuándo se usa tabaco, no sé desde cuándo se usa marihuana o cannabis. Supongo que más o menos han de tener, pues digamos, antecedentes similares de muchos siglos. Está muy bien estudiado, no hay que esperar más tiempo. Los daños a la salud por el tabaco, aquí hay algunos, bueno, ustedes lo conocen muy bien, se detectan por primera vez de manera sólida con los primeros estudios epidemiológicos de cáncer de pulmón. Pero eso no quiere decir que desde antes no supiera. Los que nos tardamos en reaccionar fueron los hospitales. Cuando yo hice mi entrenamiento en los Estados Unidos, en la Clínica Mayo, en 1976, se fumaba en el hospital, allá. Por supuesto que se fumaba aquí, todos los hospitales. La normatividad de dejar de fumar en hospitales en México llegó mucho después que en Estados Unidos. Entonces, y no era tanto que no sabíamos realmente los daños. Lo que ha ocurrido es que ahora los jóvenes saben mucho mejor los riesgos que hay con el tabaquismo. Las mujeres saben mucho mejor los riesgos que hay con el tabaquismo. Las mujeres embarazadas saben mucho mejor los riesgos que hay con el tabaquismo. Y es una campaña de información, verás, lo que ha permitido que haya una reducción importante en las tasas de consumo. Ahora, si alguien tiene una sugerencia aprobada mejor que la información y la educación, pues adelante. Yo no encuentro una mejor. Hay que decir lo que la marihuana hace, lo que el alcohol hace, lo que el tabaco hace, lo que la cocaína hace, lo que la heroína hace, ni más ni menos, simplemente lo que cada droga hace. Prohibirla en los menores de edad y que los mayores de edad asuman la responsabilidad vital que tienen que asumir, porque el hecho de decir que está prohibida y que vamos a castigar a los que la usen, pues ya vimos que no funciona. Entonces, bueno, tiene usted razón, hay que ser cautelosos y hay que ser también muy cuidadosos para no transmitir. Es un tema que si se transmite con cuidado, yo lo que he encontrado es que en lugar de ver polaridades, voy encontrando puntos de vista que se van acercando. Es un tema mucho menos polémico, por ejemplo, de los otros que en los que me ha tocado participar, pero siendo honesto debería decir en los que me he metido. Es un tema menos polémico, por ejemplo, que la interrupción del embarazo, que es mucho más polémico. Es un tema menos polémico que el derecho a una muerte digna, digamos que también es un tema muy polémico. Entonces, en este encuentro yo posibilidad de acercar posiciones y sus notas de cautela son muy bienvenidas.
Doctor Cárdenas. Felicidades, Juan Ramón. Aprovechando que soy un joven de avanzada edad, me voy a referir a algo que sucedió en la segunda mitad de los años 30, aquí en México, que creo que tú conoces bien. Durante la presidencia del presidente Cárdenas, don Leopoldo Salazar Viniega, uno de los primeros psiquiatras modernos que hubo en México, compañero, por cierto, de tu abuela, como tú bien sabes, y muy amigo de él, estaba convencido de todo lo que tú dices y convenció al presidente Cárdenas de hacer algo que fue sensacional. Pusieron unos sitios en que se regalaba la marihuana. Era muy barata. Entonces, lo único que había que hacer es que fuera mayor, que se inscribieran y cada semana iban a recoger su dosis. ¿Qué sucedió con eso? El consumo disminuyó. La marihuana no valía ni un centavo. Entonces no había traficantes o treventas para qué, si no vale nada. ¿Qué sucedió con este precioso experimento? Porque además, no sé si ustedes sepan, que don Leopoldo puso a fumar marihuana a la Academia de Medicina. Eso lo sabe muy bien Juan Ramón. Él era convencido de todo esto. Entonces, ¿qué sucedió? Que los gringos, como de costumbre, ellos son descendientes de los cuáqueros y de todas estas cosas raras. Y entonces dijeron que cómo hacíamos eso en México, que era una... No les hicimos caso, pero vino la Segunda Guerra Mundial y entonces se separaron de manos. Que suspendiera ese programa amenazándonos con que no nos vendían medicinas. Entonces, como ustedes ven, ni es nuevo el problema, es muy conocido. Y por otro lado, yo me acuerdo muy bien, y Juan Ramón también se va a acordar, cuando todas las viejitas tenían sus plantas de marihuana, la ponían reuniones con muy buenos resultados, cosa que ahora se está viendo científicamente. Así que, doctor Treveta, no se espante, nada de lo que usted dice va a pasar. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Yo creo, Manuel, que debes escribir esto que acabas de decir. Debes sacar una pequeña viñeta, publicarlo en la Gaceta de la Academia, porque son registros que en efecto se van perdiendo y que es muy importante que los mantengamos presentes, forman parte de nuestra historia, así que ojalá te animes y la mandamos de inmediato a la Gaceta de la Academia o a la revista del Instituto, digo, pues es parte de la realidad. Y sí me acuerdo muy bien, no porque haya estado yo en esa sesión en la que se fumó marihuana, estaba yo demasiado pequeño, pero a lo mejor Manuel sí estuvo, no lo sé, no tiene importancia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Juan Ramón, agradecemos tu presencia y en esta maravillosa